Buen día, mi nombre es Ingrid Xiomara Cárdenas Vargas, soy estudiante de tercer semestre de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el día de hoy le vamos a hablar sobre un libro llamado Desarrollo, Visiones Hegemónicas y Alternativas. Y nos vamos a basar especialmente en el capítulo 2. Las visiones de desarrollo en el capitalismo. Vamos a abordar especialmente el concepto y el contexto histórico del modelo del desarrollo y los hitos de este modelo del capitalismo. Para entender este tema debemos abordar dos conceptos muy importantes. El primero es el capitalismo, el cual es un sistema económico y social basado en la propiedad privada, del cual el capital es el generador de riquezas, y el desarrollo en general es cuando un país posee un alto nivel. Debida la ideología del desarrollo es entender que el bienestar de un país, de una nación, solo se consigue cuando este país logra un crecimiento económico. Para hablar de los hitos históricos, tenemos como primer hito histórico en el siglo XVI el tratado de las cuales estábamos en el descubrimiento de Nuevo Mundo, España y Portugal. Para 1556 se hizo este tratado en el cual el Papa Alejandro VI, con este tratado lo que se generó fue que estas monarquías pudieran construir periferias en el Nuevo Mundo. Estaban atadas a una metrópolis, de esta manera las periferias respondían. Con esta creación del centro de la metrópolis y la periferia nos genera la división internacional en el trabajo, que ha sido un concepto que tenemos desde la antigüedad hasta lo que es hoy. En esta división internacional de trabajo, lo que pasa es que las periferias exportan las materias primas y los recursos naturales que tienen a sus países a las grandes metrópolis, donde se transforman y se generan un tema de invención de la maquinaria o procesos industriales, y luego las periferias son obligadas a compras de productos a costas de muchos altos. De esta manera la metrópolis recibe más dinero explotando los recursos naturales. Un concepto importante, que es el blanqueamiento, considera que las culturas distintas a la occidental es la que se generaba en ese momento. Se han blanqueado de cierta manera cultural, social, a través de la educación y la religión y los valores diarios. Las personas, los mestizos y los negros, etcétera, son categorizados de maneras distintas, son revelados de la sociedad que tienen que adaptarse a la vida de los blancos para poder avanzar mejor socialmente. También eso genera más fobia, racismo, aunque las personas sean de la misma metrópolis, periferia, son categorizados de maneras distintas. Si usted es más blanco, tiene más formas de ascender. Terminando el tema de las colonias, empezamos con el imperialismo. Se empieza a generar después del fin de la Primera Guerra Mundial en 1919. Se firma el Tratado de Versalles, que es un pacto de equilibrio de poder, el cual los países ganadores tienen la potestad de poder administrar las colonias que han repartido a través de todo el mundo, según el artículo 22. Es el derecho internacional, se autoriza a las periferias a administrar las colonias, que éstas sean lo suficientemente sustentables y se pueda salir por ellas mismas. Sin embargo, esto que estaba regido por la sociedad no fue controlado, y lo que sucede es que las grandes potencias se aprovechan de los recursos de las pequeñas colonias, y de esta manera volvemos a la división internacional. En la Segunda Guerra Mundial, este imperialismo es derrotado con el ascenso del fascismo y del nazismo. Se desborona el Tratado de Versalles. Se acaba la Segunda Guerra Mundial, se acaba la hegemonía europea, todo el poder que acumularon en siglos, los europeos lo destruyen. Empiezan dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión. Estos países están enfrentados socialmente, políticamente y culturalmente por el comunismo y el capitalismo. De esta manera, el capitalismo tiene varios propósitos. Uno de esos es construir y hacer Europa grande. A través de su propio capital. Con esto el método se dice que si usted invierte un capital en un país, va a generar mayor producción.
y al mismo tiempo tendrá que pagar la deuda. Con mano de obra también se genera un subdesarrollo. Según Estados Unidos, se necesita el apoyo de todos los países para que pueda dejar de ser subdesarrollado y empiece a ser desarrollado y todos empiecen a ayudarse entre ellos. Ya. En 1960, la teoría del despegue de Wall, toda ciudad debe pasar por 5 etapas. Una sociedad tradicional, luego una condición para el despliegue de su crecimiento, que es sustentada y basada en otros países. El despliegue, cuando empieza a subir el desarrollo y a madurar, es parte de esta teoría para que los países subdesarrollados puedan desarrollarse. Debe tener el apoyo de los demás países desarrollados económicamente y tecnológicamente. Con esta teoría fueron inventados dos programas, que es la Reducción de Europa y la Alianza para el Progreso de Europa, que fue una ayuda que se generó en el Caribe y latinoamericana para los países que estaban sufriendo por las revueltas populares. Con esta expansión de capitalismo por la división de trabajo que ha venido durante todos estos años, se empieza a generar una brecha más grande entre los países ricos y pobres. En el siglo XVIII, la proporción de crecimiento económico de países ricos a pobres era del 1 a 2. Ya para el siglo XIX era del 1 al 5. Para el siglo XX, a mediados, era del 1 al 15. Para finales de 1980 era del 1 al 45. Los países ricos son solo 14% de población acumulada. El más 75% para el 2002. Estamos en el 2019 y las bases del capitalismo se generan a través del Fondo Mundial. Son la liberación de la economía primatiza a las empresas y genera una reducción estatal a la mano. Por último, la reflexión del video Abuela Grillo es una representación de un futuro no muy lejano de lo que está pasando con la división internacional del trabajo. El video nos habla cómo la naturaleza nos brinda grandes beneficios que necesitamos para saciar las necesidades humanas básicas que tenemos. Sin embargo, cuando las culturas de los países no sabemos aprovechar estos recursos que la naturaleza nos brinda, y los países tecnificados los pueden usar y los aprenden a usar y los explotan a un punto en el que nosotros compramos esos mismos recursos que nos pertenecían a unos precios más altos para poder suplir nuestras necesidades básicas. Adicional a esto, también una realidad en algún momento, con tanta explotación de los recursos naturales que tenemos, y los pueblos se van a rebotar, las grandes empresas a tener a los grandes gobiernos y van a usar sus fuerzas contra sus pueblos, que eso es ya lo que sucede actualmente. La naturaleza se va a rebelar tanto que va a destruir. Va a llegar a un punto que nos vamos a quedar sin nada que consumir y sin nada con que saciar nuestras necesidades. Así que la reflexión más grande es dejar de pensar capitalista, empezar a pensar más social y equilibradamente, para que nosotros como país tercermundistas y desarrollados, en los cuales aprovechemos los recursos que tenemos y poder saciar en grande más nuestras necesidades, sino para dejar ver todo como un mercado y de consumismo en el cual necesitamos más cosas. Al final del día, la naturaleza tiene la razón sobre nosotros mismos, lo que somos. Muchas gracias por su atención prestada. Les habló Ingrid Xiomara Cárdenas.